Jóvenes, muy buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, Licen. Muy bien, dicen. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, pana. Chicos, muy buenos días. Por favor, mantengan sus cámaras encendidas para poderles revisar. Que tenga puesto el número de la lista y el curso, por favor. Eso se va a revisar primerito, así que quienes están sin el número de la lista y el curso, ponga en estos momentos. Gracias. Licen, dijo Adrián Hartos que no tiene internet y que por eso no iba a poder entrar. Ya, mijo, después como yo les subo el video, ahí ya pueden analizar. Con todo hay que ver el señor inspector también. Ajá. Ya, Licen, gracias. Ya, mijo. Señor Garzón, por favor, pondrá el número de la lista y el curso. Gracias. Señor González, señor Velázquez, señor Yuxi, el número de la lista, por favor. Señor Molina, gracias, el número de la lista. Sí está, Licen, está al final. Aquí está el número. Ya, gracias. Señor Molina, por favor. Estoy poniéndole. Gracias, hijo. Prenderán las cámaras, por favor. Señorita Sotomayor. Gracias, Milicen. Ya, ñaño. Y a ver, jóvenes, empezamos, ponemos unidad número 6. Unidad número 6. El título de la unidad de estadística y probabilidades. Estadística y probabilidades. Y como subtítulo, datos. Vamos haciendo un resumen, ¿no? De lo que ustedes ya vieron más o menos del año anterior, que tenemos que basarnos en esto. Entonces, repito, unidad número 6, el título de la unidad de estadística y probabilidades. Y como subtítulo ponemos datos. Y hace un análisis rápido, ¿no? Ponemos punto y raya. Son números, letras o palabras. Son números, letras o palabras que se obtienen de un evento. Y entonces nos dice que datos son números, letras o palabras que se obtienen de un evento. Ya, como subtítulo, estadística. Ya, estadística, punto y raya. Es el estudio de los datos. Es el estudio de los datos. Entonces repetimos, no datos, dice que son números, letras o palabras que se obtienen de un evento.
Y la estadística es el estudio de esos datos, ¿no? El estudio de los datos. Y más abajito verán, dice que hay dos tipos de datos y ponemos, ¿no? El primer dato dice datos cuantitativos. Datos cuantitativos. Datos cuantitativos. Ya. Vean, y son, por ejemplo, ustedes las notas de las materias. ¿De cuánto a cuánto reciben? Jóvenes, ¿se me escuchan? Sí, De listo. 1 a 10. Eso, ¿no es cierto? Ahí está representado por medio de qué? Números. Eso, ¿no es cierto? Por medio de números. Entonces dice, ¿no? Los datos cuantitativos, punto y raya, son aquellos que se representan por medio de números. Entonces ponemos, ¿no? Son aquellos que se representan, son aquellos que se representan por medio de números. Son aquellos que se representan por medio de números. Y asimismo hay, punto aparte, los datos cualitativos. Datos cualitativos. Y eso tiene que ver, por ejemplo, vean, con lo que ustedes tienen en comportamiento. Ahí, en cambio, ¿por medio de qué les revisan o les califican? Por medio de letras. Letras. Sí, que les ponen A, B, C. ¿No es cierto? Ya, pero ustedes como son educaditos, todos han de tener A. Y entonces ponemos dos datos cualitativos. Son aquellos que se representan por letras. Son aquellos que se representan por letras. Y entonces, ¿qué necesitamos? Nos repetimos. Datos, dice que son números, letras o palabras que se obtienen de un evento o de un experimento, ¿no? Ya dice que, mientras que la estadística es el estudio de estos datos, ¿sí? Y que los datos se clasifican en datos cuantitativos, aquellos que se representan por medio de números, y datos cualitativos, aquellos que se representan por medio de letras. ¿Sí? Ya ponemos como título, análisis de datos. Análisis de datos. Y ahí así mismo hacemos el resumen, ¿no? Así rapidito, dice lo siguiente. En una información, ponemos, ¿no? En una información, los datos vienen dados en forma desordenada. En una información, los datos vienen dados en forma desordenada. Coma. Lo cual nos dificulta hacer un análisis de dicha información.
coma, razón por la cual se recomienda, razón por la cual se recomienda elaborar, razón por la cual se recomienda elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Repito, nos dice que en una información, ¿sí? Los datos vienen dados de forma desordenada, ¿sí? Razón por la cual dice que nos dificulta hacer un análisis, ¿sí? De dicha información recibida. Y para esto se aconseja elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Ya, coma, que consta de los siguientes elementos, coma, que consta de los siguientes elementos. Y esto ustedes harán bien, hechito, no, jóvenes, porque no hemos de avanzar a hacer ejercicios, y si avanzamos, bueno, qué mejor, pero con todo de una vez verán, les comunico. Su trabajo es el deber que va a quedar para el día de hoy que se les manda, es transcribir lo que estamos viendo este momento, ¿no? Hasta donde lleguemos. Si estamos de acuerdo, le hacen bien bonito y eso escanean y me mandan como deber, ¿no? Como tarea. Y entonces verán, con ustedes ya directo, sin definiciones, solamente en su cabecita nomás. Dice que en la primera columna de nuestra tabla vienen los datos. Ahí ponemos, ¿no? En la primera columna de nuestra tabla, los datos, digas en esto, no, si quieren anotan, no sé, en su cabecita. Los mismos que se ubican en forma ascendente. En la primera columna van los datos, ¿sí? Los mismos que se ubican en forma ascendente. Significa de más pequeño al más grande, ¿no? Siguiente elemento. Las marcas. Siguiente elemento. Las marcas que se ubica, como ven ustedes, en la segunda columna de nuestra tabla. Y son las veces que se repite cada dato. Las veces que se repite cada dato. Y recordarán ustedes que se representan mediante vistos o barras. Entonces, repito, ¿no? Los elementos de la tabla de distribución de frecuencias. Datos,
Ya, mi Jaimito, chau. Ya verán, eso les digo, si es que algún estudiante le sucede alguna cuestión por medio del internet, esas cosas no importa, ¿no? Porque yo esto les subo el video. Ahí ustedes para que puedan ver más tardecito. Entonces, vean, repito, no, datos se ubican en la primera columna y de menor a mayor. Siguiente elemento, las marcas se ubican en la segunda columna, ¿sí? Y se representan por medio de barras o vistos. Ya, tercer elemento, frecuencia. Frecuencia se ubica en la tercera columna. Frecuencia se ubica en la tercera columna y es el número de veces que se repite cada dato. Entonces, pilas, marcas las veces que se repite cada dato. En cambio, frecuencia, el número, ¿sí? El número de veces que se repite cada dato. Y por último, la frecuencia total. Por último, la frecuencia total. Que se ubica en la última fila de nuestra tabla. Que se ubica en la última fila de nuestra tabla. Y es igual la frecuencia total que se ubica en la última fila de nuestra tabla y es igual a la suma de todas las frecuencias. Y es igual a la suma de todas las frecuencias. Y entonces, repito, ¿no? Verán los elementos de una tabla de distribución de frecuencias. Han sido 4. ¿Sí? Ya me van diciendo cuáles son los elementos. Datos, Ya, datos, marcas, frecuencias y y frecuencia total. ya. Pilas ahí, ¿qué era la frecuencia? Mm, Está ubicada en la tercera columna y es el número de veces que se repite cada Eso, dato. el número, ¿no? Eso darás en cuenta bien, el número, ¿sí? El número de veces que se repite cada dato, o el número de marcas también podría ser, ¿no es cierto? Ya. Los datos, ¿qué eran los datos? Es algo bien importante, verán los datos, ¿no? Decía que se ubica en dónde. En la En la primera, Eso. columna Y y se siempre, ubica de como forma ascendente. eso, en forma ascendente. ¿Sí? Y por último, la frecuencia total, que es la suma de todas las frecuencias. Bien, y así para que quede bien entendido esto, nos ayudamos de esta misma tabla. Pónganse que yo tenía, pónganse unos datos de unas edades ya, por decir algo. ¿Sí? Y de la información recibida, yo observé que había el 3 que se repetía 4 veces,
el 5 2 veces, el 7 3 veces y el 11 una vez. Ven, ahí vamos poniendo, ¿no es cierto? Las marcas. La frecuencia es el número de marcas, o el número de veces que se repite cada dato. En este caso sería ¿cuánto? 4, Eso, 4, 2, 2, 3 y 1. 3 y 1. Y por último, lo ubicamos a nuestra frecuencia total, que decía que es ¿qué? La suma de todas las frecuencias. En este caso sería 10. eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ya vamos a ver cómo es lo que se elabora, ¿no? Pero esos son los elementos. No olvidarse datos, marcas, frecuencia y frecuencia total. ¿Preguntas hasta ahí? Y así podemos continuar. Sí, Sí, licenciado. listo. Ya. Entonces, verán, no se olviden. Si es que se nos acaba el tiempo, no importa, ustedes transcriben al cuaderno y eso me mandan como tarea, ¿no? Lo que estamos viendo el día de hoy. Dice lo siguiente. Solo lo del día de hoy, Lice. Sí, solo lo de hoy nomás. Ayer, Lice. Ya dice, si un profesor desea recolectar la información referente, si un profesor desea recolectar la información referente al número de días la información referente al número de días, coma, en el último mes que los estudiantes estuvieron ausentes, coma. Los datos serían 2 puntos aparte, coma. Los datos serían 2 puntos aparte. Ya dice 0, 3, 1, 0. 4, 2, 1. 3, 5. 0, 2, 0, 0, 0. 4, 0, 1, 1. 2, 1.
073 073 y 1 y 0. Cero, 7, 3, 1 y 0. Y ahí les dice más abajito, A, elabore una tabla de distribución de frecuencias. Elabore una tabla de distribución de frecuencias. B, ¿cuántos estudiantes estuvieron ausentes menos de 2 días? ¿Cuántos estudiantes estuvieron ausentes menos de 2 días? Y C, ¿qué número de estudiantes estuvieron ausentes 2 y 3 días? Estuvieron ausentes 2 y 3 días. Y entonces vamos con el literal A. Ya. ¿Sí? ¿Qué iría en nuestra primera columna? Los datos, dicen. Ya. En este caso, ¿cuáles son los datos? 0, 2, 1, Ya, 3. pero ¿qué correspondían esos? Indicativos. Los días, no se olviden. Entonces, en mi tabla va a ir ¿qué primerito? Entonces, los datos en este caso son los días ausentes, ¿no es cierto? Entonces ponemos días. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Los días ausentes ya. Y estos datos se ponían ¿en qué decía? De menor a mayor. Ya, de menor a mayor. Y ahí vamos haciendo. ¿Cómo nos quedaría? Ya verán, ustedes tienen ahí los datos y me van dictando. Ya. ¿Cómo nos quedaría? Les escucho. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y 7. 0, 1, 2, 3, 4 Y 7. y 7. Ya. Si estamos de acuerdo, ¿no? En orden ascendente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. ¿Qué eran esos? Los días ausentes, ¿no es cierto? Ya, ahora sí, más acásito. Mi otro elemento, ¿qué era quién es? No olvidarse, ¿no? Las marcas. Eso, las marcas. Ustedes tienen ahí, ¿cómo nos quedarían? Nueve. El micrófono. Ya, número 9, ¿no? Ya. ¿Cuántos estudiantes estuvieron ausentes un día? ¿Cuántas veces se repite? Ahí las marcas eran, no pongamos de aquí ya. Pongamos así, 5 y 9, ya. 1,
Ya, 091, ¿cuánto? Seis. Ya. Verán que estén de acuerdo todos. Ya. 2 días. 3. Ya, 3. Ustedes harán ahí que les coincida, ¿no? Ya, 3 días. Igual 3, creo, Lice. Ya, 3. correcto. 4 días. 2. Ya verán que estén de acuerdo todos, ¿no? 5 días. 1, Lice. Ya. Y 7 días. 1, Lice. Ya, igual 1. Y la frecuencia, como ya saben, ¿no? El número de marcas o veces que se repite cada dato sería entonces 9, 6, 3, 3, 2, 1 y 1. Si estamos de acuerdo, ¿no? Ya, ¿y cuál era el último elemento de nuestra tabla? Frecuencia Frecuencia total. total. Eso, la frecuencia total. ¿Y qué era la frecuencia total? La suma de la frecuencia. Suma de todas las frecuencias. En este Frecuencia. caso, ¿qué sería cuánto? ¿Cuánto nos da la frecuencia total? 23. 25 parece que es, ¿no? Sí, 25. 9, 6, 15 y 3, 18 y 3, 21 y 2, 23, 24, 25. Vean, y ya está hecho literal A. Ya, y como decía en la parte teórica, esto se recomienda para yo poder hacer un análisis, ¿no es cierto? De ahí empezamos, vean, ¿qué les decía en el literal B? ¿Cuántos estudiantes estuvieron ausentes menos de 2 días? Ya, dice, ¿cuántos estudiantes estuvieron ausentes menos de 2 días? Ustedes como tienen ahí en su cuaderno de cuadros, es sencillito, ¿cuántos serían? 15 estudiantes. Eso, ahí está, vean lo que les puse así en esa llavecita. Menos de 2 días han estado ausentes, ¿cuántos? 15 estudiantes. Literal B, la respuesta, 15 estudiantes. Si ven que para eso es lo que sirve, vean la tabla de distribución de frecuencias, para hacer un análisis más exacto de la información recibida, porque si yo tengo como nos dieron los datos y me dicen cuántos estudiantes faltaron menos de, se me complica, ¿no es cierto? En este caso, entonces, la tabla me permite verificar, ¿no es cierto? Más fácilmente. Ya literal C. 6. Ya que nos preguntaban, ¿Qué número ¿ya qué número de estudiantes? estuvieron ausentes 2 y 3 días? 2 y 3 días, ¿ya? ¿Cuántos serían? 6. Eso, correcto. Y eso es todo, chicos. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí Sí, entendieron, Lice. jovenazos? Sí, dicen. Ya. Sí. En el día miércoles debemos de continuar haciendo más, un hito más nomás, porque a ustedes lo que les interesa más es con tablas, con datos agrupados, ¿no? Ya por eso ya hicimos más o menos un recuento que no era complicado, es solamente a que se den cuenta de lo que ustedes ya vieron el año anterior, lo que recuerden. Entonces, verán, quedamos en eso, ¿no? Esto bien hechito en su cuaderno, lo que vimos hoy día, la teoría y este ejercicio que avanzamos a hacer, le transcriben a su cuaderno nomás y eso lo escanean. ¿Sí? ¿Sí estamos de Ya, acuerdo, Lice. jóvenes? Sí, Sí, Lice. Ya. dicen. Verán, el miércoles hacemos más ejercicios y el lunes también.
Y ahí sí ya les mando una tarea, ¿no? Sí, en el que ustedes ya tienen que ir haciendo. ¿Tienen alguna pregunta? No, Licen. Ya. Ya, es que ya se nos acaba el tiempo, entonces en eso quedamos, ¿no? Con todo yo ya les envío el deber, que sería que transcribir lo que se vio el día de hoy, ¿no? Bien hechito. Y no se descuidarán de mandar los deberes, las tareas, ¿no? Ustedes sí mandan a tiempo. Porque para el 29 de junio parece que ya tienen que entregar. Con todo ya he de averiguar bien y les comunico. Pero creo que estaba para el 29 de junio ya que tienen que entregar los portafolios. Y entonces, mis guaguas, nos vemos el día miércoles, ¿no? Que estén bien, cuidarse. Igual dicen. Chao. Gracias, mijo. Chao. Que le vaya bien. Gracias. Cuídense.